vamos a ver que utilizamos estas categorías gramaticales, no solo al hablar, sino también al escribir, ¿verdad? Entonces, estas categorías gramaticales, entre estas se encuentra el sustantivo, el adjetivo, los determinantes, los pronombres, los verbos, los adverbios, las preposiciones, las conjunciones e interjecciones. Vamos a ir hablando de cada una de estas en el transcurso de las clases. Vamos a ver que estas palabras se agrupan en conjuntos extensos y a esto se le llaman categorías gramaticales. Para empezar, vamos a hablar del sustantivo. Recordando un poco el sustantivo, son las palabras, ¿verdad?, que nos sirven para nombrar a las personas, animales, cosas, sentimientos, objetos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que todos los vocablos con propiedades gramaticales comunes están englobados en el sustantivo. Pero estas categorías gramaticales tienen tres propiedades: propiedad morfológica, propiedad sintáctica y propiedad semántica. Cuando nos referimos a propiedades morfológicas, nos referimos a la forma o estructura interna de las palabras. Cuando hablamos de la forma o estructura interna de las palabras, en el caso de los sustantivos, nos referimos al género y al número. Recordando, género masculino o femenino y número singular o plural. Entonces, esas propiedades quiere decir que los sustantivos nos van a dar esa estructura interna, nos van a decir cuál es el género y cuál es el número. Por ejemplo, algún sustantivo que me quieran decir, cualquier sustantivo que puedan decir o escribir, ¿verdad? Para tomar el ejemplo. Suéter. Suéter. Entonces, sabemos que suéter es un sustantivo, ¿verdad? Una prenda de vestir. Y el género y el número de suéter, en género es masculino y en número es singular. Si hubiéramos dicho suéteres, ya cambia el número, aunque el género sigue siendo el mismo. Entonces, nos damos cuenta que sí, el sustantivo nos da ese género y ese número. O sea, estructuralmente va a tener ese género y ese número, ¿verdad? La estructura interna de ese sustantivo tiene el género y el número. Si hubiéramos dicho casas, entonces ya sería femenino y sería en plural. Y no podemos decir la suéter, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un género masculino. Entonces, todo tiene que ir en masculino ya cuando formemos una oración o una frase, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta este género y número para que se escuche bien y podamos escribir bien y esté correctamente, ortográficamente correcto, ¿verdad? Vamos a ver entonces ahora hablar de las propiedades sintácticas. Estas propiedades sintácticas se refieren al orden y relación y función dentro de la oración. Así como nos dijeron, ¿verdad? El suéter. Entonces, este suéter, vamos a ver que tiene una función. Y si vamos a hablar, el suéter es muy liviano, ¿verdad? O el suéter nos cubre del frío. Entonces, estamos hablando del suéter. Entonces, la función del sustantivo dentro de la oración va a ser la del sujeto, o sea, de quién hablamos en una oración. Entonces, los sustantivos, esa es la propiedad sintáctica, o sea, según el orden o la relación que tienen, va a ser esa propiedad o esa función de sujeto, o sea, de quién se habla en la oración. Y las propiedades semánticas, vamos a ver que es el significado de las expresiones o las palabras. ¿Qué significado tiene esa palabra?
Esa es la propiedad semántica. Y en el caso de los sustantivos, ¿verdad? Ya sea que funcionen como conceptos, que representan objetos, que representan seres, entidades, individuos, grupos, materias, cualidades o sentimientos, sucesos, eventos, lugares, tiempos, entre otras nociones. Entonces, ese es el significado, ¿verdad? Sabemos un suéter, como les decía, es una prenda de vestir, ¿verdad? Que puede ser de lana, puede ser de algodón, puede tener botones y tantas características, pero nosotros al escuchar la palabra suéter, sabemos de qué estaban hablando. Entonces, esa es la propiedad semántica de los sustantivos, que van a representar algo. ¿Cuál es la función o cómo funcionan esos sustantivos? Que van a dar un significado a las palabras, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a hablar de el adjetivo. El adjetivo, entonces, sería otra categoría gramatical. Cuando hablamos del adjetivo, como en el sustantivo, ¿verdad? El adjetivo también va a agrupar vocablos que comparten propiedades o características morfológicas, sintácticas y semánticas. O sea que el adjetivo o esta categoría gramatical también va a tener estas tres propiedades, ¿verdad? Propiedades morfológicas que dijimos que era la forma o estructura interna de las palabras. Las sintácticas, el orden, la relación y la función que cumplen dentro de la oración. Y las propiedades semánticas, el significado de las palabras. Entonces, sería el significado del adjetivo, ¿verdad? En el caso de los sustantivos, el significado de los sustantivos. Entonces, en el caso del adjetivo, las propiedades morfológicas que tiene es la flexión del género y número. Cuando hablamos de flexión, nos referimos a que es flexible, que puede cambiar, que puede modificar, ¿verdad? Recordando, el adjetivo es el que da las características, las cualidades, o podríamos decir en otras palabras que modifica al sustantivo, ¿verdad? Lo va a cambiar, no es lo mismo decir casa que casa pequeña o casa grande o casa cómoda, casa confortante, ¿verdad? O acogedora. Entonces, eso ya le está dando una modificación. Pero hablando de las propiedades morfológicas, estamos hablando de flexión de género y número. O sea que dependiendo del sustantivo, cómo es el sustantivo, así vamos a escribir nuestro adjetivo. No el adjetivo va a determinar cuál es el género y cuál es el número, pero sí puede ser flexible, o sea, esta flexión de género y número, porque no da el género y el número, ¿verdad? Si no estuviera el sustantivo, porque el adjetivo podemos decir grande, ¿verdad? Pero grande puede ser el carro grande o la casa grande, ¿sí? O sea, grande es lo mismo, pero tiene esa flexión, o sea, grande se utiliza para las dos cosas, ¿verdad? Ya sea masculino o femenino, pero podemos usar grande. O a veces sí hay adjetivos, ¿verdad? La casa cómoda. Entonces ahí está hablando en femenino y está viendo el número en singular. ¿Por qué? Casa cómoda. No dijimos el carro cómoda o el sillón cómoda, no, porque dependemos, para saber cómo colocar el adjetivo, dependemos del sustantivo, podríamos decirlo en otras palabras. Esa es la flexión del género y el número. Y esa flexión de género y número es la propiedad morfológica del adjetivo, o sea, de la forma o estructura interna de ese adjetivo. Dependen del nombre o sustantivo al que acompañan, como les decía, y participa también en procesos morfológicos de derivación. ¿Se recuerdan? En la unidad pasada hablamos de
la derivación adjetival, ¿verdad? Que cambiando el sufijo o la terminación, vamos a cambiar de una palabra que era sustantivo, volverla a un adjetivo, o de una palabra que era un verbo, se vuelve un adjetivo, ¿verdad? Entonces, tiene esa también participación en los procesos de derivación. Ahora, hablando de las propiedades sintácticas, o sintácticamente hablando, ¿verdad? El adjetivo va a representar el núcleo de los grupos adjetivales, o sea que va a modificar al sustantivo. Entonces, como les decía, ¿verdad? No es lo mismo decir una casa grande que una casa pequeña, ¿sí? O una casa amplia o angosta, ¿verdad? Entonces, va cambiando, va modificando al sustantivo. La casa, podríamos decir, el sustantivo es el mismo, ¿verdad? Casa. Pero dependiendo del adjetivo, ya va a modificarse, ¿verdad? Ya vamos a comprender si la casa era amplia o era todo muy pequeño, ¿verdad? Entonces era pequeña esa casa. Y luego, la propiedad semántica. Cuando hablamos de propiedad semántica, recordando, es el significado de las expresiones o palabras. Eso significa semántica, ¿verdad? El significado que va a tener. Y también en la semántica entran los antónimos, ¿verdad? Pero en la propiedad semántica del adjetivo es que el adjetivo nos va a expresar un algo, ¿sí? Nos va a decir algo de eso, ¿verdad? Algo del sustantivo. Sobre un nombre, sobre un grupo nominal, ya sean las cualidades, las propiedades, las características, las relaciones, las cantidades o referencias del tiempo, ¿verdad? Entonces, expresa siempre algo. Esa es la propiedad del adjetivo. Si es grande, si es pequeño, si está sucio, está limpio, es sólido, es líquido, es gaseoso. Entonces nos da esa información del sustantivo. Muy bien.